Bienvenidos al programa Discutamos México, que hoy va a hablar sobre liberales y conservadores. Y lo vamos a discutir con el doctor Brian Connaughton de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, el doctor Luis Jáuregui, director del Instituto Mora, y don Andrés Lira del Colegio de México. Vamos a discutir un problema muy importante para el periodo de la primera etapa de la República, que se ha simplificado como el problema entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, pero realmente creo que no se ha adentrado si lo que existía en esos momentos que se funda el Estado mexicano eran partidos políticos o simplemente grupos de opinión que cambiaban un poco de acuerdo a los temas del momento, y que por eso no entendemos y acusamos a algunos de ser chaqueteros, como a Santana, cuando en realidad pues casi todos eran chaqueteros. Creo que eso es muy importante y es un tema básico, pensar cómo vamos a plantear esa etapa y cuándo aparecen los partidos políticos. Bueno, a mí me gustaría comenzar por esa palabra que usted utilizó, chaqueteros. ¿Por qué se hablaba de chaqueteros? Bueno, en la crisis que va entre el cautiverio de Fernando VII, su regreso y la independencia, se funda este grupo de los leales de Fernando VII que usaban unas chaquetas blancas. Eso distinguía. Qué bonito. Entonces, el hablar de chaqueteros se decía es que ya cambió de chaqueta, ¿no? Y el contraste con el tiempo actual sería cambiar de camiseta. Nos hemos hecho sí, muy deportistas, vamos a decir. Y entonces, ahí el chaquetero era el que intercambiaba chaquetas. Entonces, sí era eso porque era un acomodo en una situación fáctica muy móvil, una situación de inquietud donde distintos grupos de distintas regiones, de distintos intereses, se comportaban de acuerdo con situaciones que se les iban dando. Estamos acostumbrados a oponer a personajes que luego se les pone la etiqueta de conservador y de liberal, y nosotros los vemos convivir en espacios de sociabilidad muy interesantes, ¿verdad? Y se parecen muchos unos a otros. Se parecen muchos a otros, o el que sabe, por ejemplo, que viene la persecución contra su enemigo político, fulano de tal, le va a avisar, oye, tienes que huir porque ya viene la cosa, o el que sabe que tiene que huir a veces va con su enemigo, le encarga a la familia y dice, tengo que huir, sí, está muy mal la cosa, vete. Entonces, hay esa situación de una sociabilidad que claro, se va radicalizando políticamente y hay momentos de radicalización muy grave, como, bueno, lo que pasa con el motín de la Acordada, situaciones en las que ya se definen posiciones muy opuestas, pero se les pone la etiqueta de conservador y liberal cuando realmente, sobre todo, conservador, porque el término liberal se usa para referirse a una situación novedosa, que es precisamente pues el establecimiento de ciertos acotamientos de la autoridad, una definición política, pero el de conservador como partido, como grupo de acción política, viene ciertamente después de la guerra con Estados Unidos, en esa disputa de quién tuvo la culpa de la debilidad de la nación y del desastre al que conlleva esa guerra. Claro, yo creo que por eso tenemos que pensarlo, que en ese tiempo se habla bastante, casi es los términos que dicen federalistas, centralistas, federalistas moderados, ¿no? Pero realmente pues no se usan tanto los títulos de liberal y conservador. Primero, en la época de Iturbide, son monarquistas y republicanos, que son pocos, los monarquistas divididos después de que ya las cortes dicen que no va a venir nadie de la casa reinante, en borbonistas y iturbidistas, ¿verdad? Pero realmente el planteamiento principal es cuando se termina con el plan de Casamata ya realmente esta posibilidad, y entonces se quedan, cae Iturbide, y ahora ¿qué hacemos con esto? No hay ejecutivo, el escenario es cambiante y los
personajes son los mismos, tienen que acomodarse en ese momento. Y hay temas, eso sí, que van a ser los que van a crear siempre problemas políticos. Allí, por ejemplo, Brian sabe muy bien que la iglesia es uno de ellos y todo lo que tiene que ver el patronato, los bienes, la división, la fundación de posibles obispados. Bueno, se me ocurre que una cosa que hay que establecer en primer lugar cuando se habla de la iglesia es que la percepción que se tiene en la época es muy diferente de la percepción que solemos tener hoy día. En cuanto a que hoy día se habla mucho de que la iglesia era la institución más fuerte del país, que la institución eclesiástica era más fuerte incluso que el Estado, etcétera. Lo cual puede fundamentarse en ciertos términos, pero la percepción de la época era de una iglesia que se estaba desilvanando. Y si empezamos con lo económico, los que se han abordado el tema saben que los diezmos vienen bajando desde antes de la Guerra de Independencia, durante la Guerra de Independencia, durante los años 20, y ahí sí seguimos. Entonces, por ejemplo, el principal ingreso de la iglesia se estaba viniendo a menos, hasta que el Estado incluso le quita su respaldo en 33, ¿no? Entonces, pero si vamos un poco, como usted acaba de decir, a la guerra con Estados Unidos, justo después de la guerra, Luis Gonzaga Cuevas escribe un libro y va a decir que donde hicimos nuestra debilidad fue desde el principio de nuestra independencia, que dimos un lugar a todos en nuestro país, salvo la iglesia, que dimos por supuesta. La institución que nos era más propia la dimos por supuesta, ¿no? Entonces, como que hay otra percepción, y la percepción no solo es mexicana y no solo es de conservadores. Un norteamericano que llega a México a principios de los años 50 y publica un libro en 56, dice que la iglesia mexicana le parece majestuosa, pero un poco como aquellos actores que iban con vagoneta de pueblo en pueblo, que se le han desenganchado los caballos de la vagoneta y se quedó estacionaria la iglesia, ¿no? Entonces, como que la ve como una iglesia marchita. Creo que lo que pasa es que no hemos, por el olvido que tuvo en los historiadores un poco el periodo del virreinato, no entendemos la continuación. En realidad la iglesia venía muy golpeada desde las reformas borbónicas y el regalismo Borbón le dio en la torre a la iglesia. Y esto se nos olvida y no entendemos entonces que entró debilitada. Para un pueblo católico, pues esto era un desastre. Pero aquí también entra una cosa de otros temas tan importantes como la fiscalidad. El asunto de la discusión entre proteccionismo y libre cambio, entendiendo proteccionismo como lo que pudiera llamarse conservador y libre cambio como lo que pudiera llamarse liberal, es una discusión que viene desde finales del siglo XVIII, desde tiempos de la colonia, y para cuando México se independiza tenemos que entender también qué es lo que está observando los agentes económicos en ese momento. Una colonia, Nueva España, profundamente mercantilista, es decir, profundamente proteccionista, profundamente interventor, el Estado profundamente interviniendo en la economía. Entonces, en 1821, lo primero que quieren es un Estado que no, los liberales, un Estado que no intervenga en la economía y un comercio exterior, porque el comercio exterior es muy importante dado que México tiene mucha plata para comprar importaciones, un comercio exterior muy libre. Y entonces vemos a quien siempre hemos tachado de conservador, Lucas Alamán, defendiendo el arancel de 1821, un arancel profundamente librecambista. Luego viene Vicente Guerrero, que se le ha tachado de populista y se aplica medidas proteccionistas al comercio exterior. ¿Para qué? Para ayudar a los artesanos, para ayudar a los textileros, etc. Luego viene otra vez
el péndulo, pero ahora de una manera distinta, en el sentido de que el propio Lucas Alamán, ya como ministro, bueno, otra vez como ministro, decide fundar el Banco de la Bio, que es una institución en donde el gobierno interviene. Y allí es donde lo empiezan a atacar dos liberales muy dogmáticos, que son Lorenzo de Zavala y el doctor Mora. Y allí es donde lo empiezan a atacar dos liberales muy dogmáticos, que son Lorenzo de Zavala y el doctor Mora. Entonces, ¿por qué pide que intervenga el Estado por la vía del Banco de la Bio? Porque está viendo que con las medidas proteccionistas de Guerrero se privilegió a algunas oligarquías estatales. El caso de Zacatecas, el caso de Puebla. Entonces está pensando que con la intervención del Estado ve la posibilidad de que se utilice el derecho de importación para fundar una institución, el Banco de la Bio, que auspicie la industria. Claro, esto fue un fracaso rotundo y entonces se regresa durante ya las repúblicas centrales, estoy hablando 1835-1846, a un proteccionismo a ultranza. Los dos tienen un problema básico que es terrible. Y es que la mayor parte por lo menos la mitad del comercio y de la venta de plata es el contrabando. La plata sale por San Blas y por Matamoros y por donde puede, por Guaymas, pues contrabandeada. Pero es que para un país de ese tamaño como México, no había otra manera de aportar bienes a las regiones. No había... Bueno, se fueron legalizando poco a poco puertos, pero primero que nada no había una administración capaz de encargarse de estos puertos y de revisar que la salida de plata fuera legal. Segundo, se necesitaban productos en distintas partes de la República, porque textiles no podían transportarse, o sea, no era económicamente viable transportar textiles desde Puebla hasta la ciudad de Monterrey o San Antonio Béjar, por la simple y sencilla razón de que costaba demasiado. Yo creo Entonces que Matamoros se convirtió en un centro por donde salía muchísima plata. Eso está mucha justificación al contrabando que causa tantos daños, pero bueno, aceptemos parte de esa cosa. Pero la verdad es que es un gobierno muy incapaz de cumplir con esa función, por eso se meten los ilegales en Texas, sí. Y se estacionan, se establecen donde quieren, y pues se harán una dimensión fronteriza y unas playas enormes. Usaban cercano a Tampico. Yo creo que falta un buen estudio, hasta donde pueda hacerse, de lo que ocurría en los litorales. Hay unas historias regionales de circulación de bienes, que ese seguimiento tendría que hacerse para explicarnos muchas cosas del problema del surgimiento de autoridades federales, falta de autoridad, una serie de cosas, los caminos, que tanto hay una falta de caminos o hay caminos que no estestán suficientemente registrados. Es un país incomunicado. Es un país incomunicado, sí, claro. Pero que precisamente eso permite que el gobierno no controle muchas cosas. Entonces, los jefes militares como autoridades aduanales, esto es muy importante, y en un momento dado, en un momento de triunfo conservador, aquí sí ya conservadores, francamente definidos en la dictadura de Santa Anna, bueno, hay toda una reorganización de los espacios. Hay el famoso Código de Comercio de Teodosio Lares de 1854. Bueno, en buena medida sí es un instrumento de derecho mercantil, pero también es un instrumento para controlar los lugares de tránsito de la plata a través del comercio. Entonces, bueno, eso se había intentado, incluso la pauta de comisos que sí, tenían que llevarle todos los... Y claro, eso era una tabarra, pero luego los jefes militares no eran autoridades siempre, porque tenían que pedirle al aduanero que le caían a la aduana, porque ¿con qué mantenían si nadie les mandaba dinero? Claro. Pero las presencias del Estado Nacional son dos.
el ejército y la hacienda, pero la hacienda falla. Bueno, los dos fallan, pero más Y lo que es peor, durante el centralismo, la estrategia que podríamos considerar como modernizadora y liberal, que es eliminar o hacer el intento de eliminar los impuestos viejos, los coloniales, la alcabala sobre todo, y establecer las contribuciones las llamadas en la época contribuciones directas, que luego en algunos estados o en muchos estados se convirtieron en la capitación, la viejo tributo de indios, que luego le cambiaron el nombre a capitación. Lo que vino a hacer es a obligar a la gente a que pagara en dinero contante un impuesto. Entonces eso generó la necesidad de dinero duro para pagar los impuestos. El establecimiento de las contribuciones directas, como la pauta de comisos, como muchas de las medidas que establecieron los gobiernos centralistas, fueron profundamente dañinas para, digamos, la dispersión de la legalidad en la República. Que eso es una de las cosas que combaten mucho los liberales más puros después de 1855-56. Ahora, yo creo que por eso, como no había forma de recuperar, digamos, la capacidad de recaudación que había tenido el virreinato, entonces van a ser muy importantes el tabaco y pues la parte de los diezmos. Pero por eso todos los llamados liberales, que son los federalistas, veían en los bienes del clero, en caerle a la iglesia con eso, restaurar el poder hacendario, el financiero del Estado. Y eso pues hizo a la iglesia. Y se ha llegado la idea de que la iglesia nunca aportó nada y incluso en la guerra no le aportó. Y eso sabemos usted y yo que no es cierto, ¿verdad? Sí. No, pues claro que desde los años 20 los estados federales están apropiándose de los diezmos, creando juntas de diezmos, haciendo la recolecta de diezmos por su propia gestión y usando el dinero para escuelas, incluso para pretendidamente fomentar un banco estatal, etcétera. Entonces, desde los años 20 ya viene crisis en ese respecto. Y el planteamiento del doctor Mora tempranamente a principios de los 30 es que la única forma de enderezar las finanzas del Estado mexicano es desamortizando a la iglesia. Pero por otra vía, como acaba usted de aludir, el Estado y los estados acuden a la iglesia constantemente, como lo hicieron en la época colonial, para préstamos, ¿no? Entonces hay grandes préstamos que empiezan, continúan a través de la guerra de independencia durante los años 20, se aumentan en 35, se pide un magno préstamo de la iglesia que se reparte entre todas las diócesis y así se sigue. La iglesia, a través de una capitalización, a través de las obras pías, capellanías, obras pías, que eran capitales, que eran recursos que se ponían en una administración eclesiástica. Claro, para una capellanía de misas van a decir tantas misas por mi alma, un testamento, pero era un recurso que estaba ahí y que se manejaba en un mercado de crédito muy importante. Sí, que era verdadero banco. De crédito interno para nutrir a las empresas. Por eso, la consolidación de vales reales de 1804 fue un desastre, ¿verdad? Es una cosa equivalente a lo que pasó en el 29, es decir, vamos a hacer efectivos los créditos, pero en una economía que está arruinada y que precisamente lo que necesitaba era ese ingrediente de esa liquidez para el movimiento mismo de la economía, que cuando se le ataca, pues es matar a la gallina, se dice, a la que pone huevos de oro, es decir, es acabar con la fuente de la liquidez, y eso lo advierten muy claramente las autoridades. Bueno, están las representaciones, destaca la de Abadiqueipo, ¿verdad? Pero hay otras muchas, hay que ver cómo se da en ese momento y sigue, porque hay que tomar en cuenta, es una sociedad católica que está preocupada por la salvación de su alma, etcétera, etcétera, siguen invirtiendo en eso. Esa situación de que la iglesia era rica, bueno, era rica mientras la gente siguiera nutriendo esas cajas de crédito. En el momento en que se va dejando de hacer, la iglesia se empobrece, pero sigue siendo finalmente la que tiene administración, a la que se le van, a la que le sugieren la creación de un banco nacional,
Y esa realidad pues va cambiando. Por eso, en algún momento dado, Paino, cuando hace esa reflexión ya en 1860 sobre lo que ha pasado con las leyes, ¿verdad? Dice, se reclama a nuestros padres, dice, lo que está ocurriendo ahorita es que estamos entregando el ahorro de nuestros padres a los extranjeros, que son los que están invirtiendo en los bienes nacionalizados. ¿Qué estamos haciendo? Transferir el ahorro de muchas generaciones a estos especuladores. Se les reprocha a nuestros padres que no invirtieron en fábricas, en ferrocarriles. No había eso. Había otro sistema. La gente confiaba o quería otras cosas y por eso estaba el dinero ahí. Para ponerlo acá hay que poner buenas empresas. Ya había cambiado el signo de los tiempos totalmente, pero ese cambio, asimilarlo, costó mucho. Que sigue siendo un problema hoy en día sin iglesia y sin esto, pero el problema de cuál es el problema, el capital para poder desarrollar y cómo administrarlo. Creo que es eso. Que sigue siendo un problema hoy en día sin iglesia y sin esto, pero el problema de cuál es el problema, el capital para poder desarrollar y cómo administrarlo. Creo que es eso. Bueno, pero en cuanto a los partidos políticos también tenemos que pensar en unas asociaciones que fueron bastante nefastitas, que se llaman logias, ¿verdad? Y que, bueno, primero había una logia, la trajeron los militares que llegan en 14, traen estas logias, y según Lorenzo de Zavala, toda la oficialía era masona. Raro que no parece haber sido ni Iturbide ni Santana. Eso es curioso. Y luego otra idea también que tenemos que tomar en cuenta, que si eran, por ejemplo, a favor de limitar a la iglesia, entonces dejaban de ser católicos. Pero a mí me da risa Valentín Gómez Farías, así, el apóstol del liberalismo y no sé cuántas cosas, era bastante impolítico. Me acuerdo que cuando su hijo Fermín está en Filadelfia y habla de una muchacha norteamericana, le dice don Valentín en una de esas clases, llévala con el cura, es decir, para que se vaya convirtiendo. Es lo mismo que después con Juárez, ¿verdad? No tenía nada que ver una cosa con otra, esta visión de limitar a la iglesia, pero seguían siendo católicos, porque al fin y al cabo eran dos planos diferentes. Las logias son ámbitos de sociabilidad muy interesantes, ¿verdad? Que tienen ese gran auge en el siglo XVIII, pero cuando van a actuar en un terreno de competencia por la conquista de los puestos públicos, cuando se abre esta competencia política, que es lo característico del Estado liberal, donde la sociedad va a participar en el gobierno y para participar tiene que acceder a través de los grupos que están en la competencia, que van a ser los partidos políticos. Entonces las logias empiezan a actuar como ese ámbito de catalización de fuerzas, empiezan a hacer ofertas, ¿verdad? Lo que platica Zavala es clarísimo, como las logias del rito yorquino favorecían las aspiraciones de aquellos que querían llegar a los cargos públicos y crearon pues esas corrientes incontenibles en las que se incorporó un nuevo personal sin muchos intereses en determinadas cosas, no muy identificados y no muy identificables. Entonces empieza a surgir ya muy claramente ese pensamiento conservador. Las primeras elecciones que se hacen en México, ya desde la Constitución española, ¿verdad? En 13, pues se dice que los votantes llevaban con la misma letra el nombre del candidato a la parroquia. Entonces, esto sigue y dicen, bueno, es necesario poner un límite. ¿Cuál debe ser el indicador de que alguien participe? En primer lugar, la propiedad. Porque el que es propietario es responsable de algo para sí mismo, y el que es responsable de algo para sí mismo va a ser responsable en general porque el bien
del todo resulta del bien de las partes, este acotamiento de la democracia que va a ser muy difícil, y empiezan estos manipuladores de votos. Zavala era un gran comprador de votos. Y Tornel. Tornel eran hombres que sabían llevar contingentes a las urnas, y entonces en esta competencia las logias se vuelven instrumentos operantes, porque sí, tienen reuniones periódicas, tienen una serie de acuerdos, son sociedades secretas. Pero creo que allí, por ejemplo, una cosa importante al respecto, creo que es también pensar que estas logias funcionaron en algunos aspectos, pero lo siniestro un poco de la yorquina va a ser el antihispanismo, que lo van a tomar como bandera, y con eso ganan muchos adeptos de aquellos que se habían quedado al margen, que querían algunas cosas, pero que va a ser pues una forma a la que se oponen los verdaderos entes políticos como Zavala, ¿verdad? Zavala dice, no, esto es un desastre. Bueno, se dan cuenta de una situación que se ha provocado en el proceso de lucha independiente, en el momento de la declaración de la independencia. Se dice que la nación mexicana, un ente eterno o un ente de larga duración, por primera vez vuelve a hablar después de 300 años de silencio. Como si fuera la de la Tenochtitlan. Esta cosa muy interesante, esta reflexión en la que coinciden Alamán, en aquella defensa que hace de los bienes del duque de Monteleone, que dice, bueno, no son bienes feudales, son rentas de unos bienes, y bueno, vamos a suponer que se tenga que restaurar o se tengan que volver a entregar esos bienes. ¿Dónde está la nación mexicana despojada? Ya no es la de Moctezuma. Hay que ver, somos una sociedad mestiza resultante de la conquista. Por eso es interesante. Y el sentido histórico, jurídico e histórico que tiene, porque iba a ser un decreto del Congreso el que ordenaba el restablecimiento, que finalmente se hizo. Entonces dice, eso no puede disponerlo el Congreso, es un derecho existente, eso en todo caso tendría que llevarse ante el Poder Judicial. Y el argumento histórico en el cual coincide Mora, por ejemplo, Mora en el México y sus revoluciones, dice, la gente a la que le faltaban los recursos se apoyó en el número, y en el número era todo mexicano. Por el hecho de ser mexicano puede disponer de los bienes de los españoles. Y ahí empieza un distanciamiento muy claro de posiciones en cuáles van a ser los actores determinantes en la representación popular, en la representación política. Por eso en 1830, cuando hay ya la posibilidad de las reformas de la Constitución, los estados que mandan sus proposiciones, todos están por el voto censitario. ¿Sí? Yo creo que también allí, pues hay también el problema de la Iglesia en esto de cómo ven la política, y pensamos nosotros que todos serán conservadores, ¿verdad? Los eclesiásticos, y por ahí teníamos algunos radicales que se nos han olvidado. No, pues bastantes. O sea que hay casos de curas de pueblo denunciados por yorquinos, hay obispos denunciando que una gran parte de su sacerdocio en su estado son yorquinos. Tenemos un artículo que va a salir pronto de Reinaldo Sordo sobre todos los congresistas yorquinos, sacerdotes a fines de la década de los 20, comienzos de los 30. Hay incluso casos de yorquinos procesados, defendidos por un cura, José María Aguirre, en 29, que entre otras defensas dice que son los más puros católicos, los cristianos más fervientes. Entonces, y yo creo que, como dijo el cura de Chalchicomula por 28, que había sido yorquino y dejó de serlo, dice, bueno, yo fui yorquino, es cierto, pero es que yo amo a mi nación y me había convencido que la logia York era el camino más expedita para llegar a la prosperidad de la patria, ¿no? Entonces,
Bueno, luego por conveniencia o por lo que fuera, se desdice, dice, bueno, ya no soy yorquino, pero hay esas evidencias, ¿no? Que hoy día muchas veces vemos a la agitación que se promovió bajo la égida de York como algo muy nocivo para el país, ese proceso de desestabilización. Pero es que yo creo que también hay que leerlo un poco en la óptica de la independencia desde el padre Hidalgo. El periódico del padre de Hidalgo es el Despertador americano, es decir, estábamos dormidos. Entonces, agitar era despertar. Entonces hay un proceso de socialización, como aludió el doctor Lira, a través de las logias que mucha gente en el contexto ve como muy positivo, porque ya estamos tomando posesión de nuestra independencia. Están disputando la herencia de la independencia. Sí, yo creo que hay una serie de temas así que tenemos que revalorar y de repensar, reflexionar mucho. Por ejemplo, los historiadores de esa época, Mora, los más importantes, Alamán, Mora y Zavala, todos le dan principio a la historia de México en la conquista. Sí. ¿Verdad? Solamente Carlos María de Bustamante no, es decir, nosotros, México desde siempre existía. Sí. Pues eso todavía tenemos que plantearlo. Claro que son antecedentes nuestros y cómo es parte de nuestro pasado, pero México pues nace de esta fusión porque vemos esos excesos. Y creo que ese tipo de enfrentamientos dejó muchas secuelas, porque muchos siguieron el camino esencialista, le llamaba don Edmundo Gorman, de la historia de México, sí. ¿Verdad? En lugar de que México se hace con su historia, México le pasan cosas. Muchos siguieron el camino esencialista, le llamaba don Edmundo Gorman, de la historia de México, sí. ¿Verdad? En lugar de que México se hace con su historia, México le pasan cosas. Sí, y hay que ver, la historiografía es muy interesante porque es un documento político de primer orden. Entonces, Mora, primero Zavala, hay que tomar en cuenta que su libro sale 30-31, Mora, que está escribiendo en los periódicos la versión histórica que luego va a recoger en México y sus revoluciones, y finalmente Alamán, coinciden en una cosa muy interesante, la condenación muy radical en Zavala y en Alamán, curiosamente, de la insurgencia, de la violencia de la insurgencia, y decir que Hidalgo no tenía plan. Eso le reclaman, bueno, sobre todo Zavala dice no tenía plan. Mora es más conciliador, dice la revolución que fue tan violenta como necesaria. Pues sí, porque si pudo haber un proyecto de convivencia de entidades autónomas en América dentro de la unidad de un imperio español, esa se liquidó. Esa todavía se propuso en 21 por los diputados novohispanos, entre los cuales está el propio Alamán en ese momento, y no funcionó. Bueno, ahí hay una coincidencia muy clara en que se requería un orden, pero para ganar las elecciones, que eran puestos electivos, el que estaba dispuesto a provocar el mayor movimiento, una agitación que llevara a las urnas, y cuando no se ganaba en las urnas, dispuesto a desconocer el resultado, ese fue Lorenzo de Zavala, ¿verdad? Cuando viene esta situación, y se va radicalizando. Y tenemos momentos de colaboración de miembros del clero tan inteligentes como Cayetano Gómez de Portugal, ¿verdad? Este hombre que habla, que trata con Zavala, trata con todos, como en momentos posteriores, ya como obispo de Michoacán, pues tiene que ir distanciándose de antiguos compañeros de él en el Congreso, ¿verdad? Y tiene que ir tomando distancia porque la situación se ha radicalizado y está hiriendo intereses muy concretos de su diócesis, ¿verdad? Tenemos que entender que
Alamán escribe su historia en los años 40, 50. O sea, es un Alamán distinto al Alamán de los años 20, 30 y primeros 40. Yo veo a Lucas Alamán en su acción como un hombre profundamente pragmático, que busca resolver situaciones. En los 20 es liberal, el arancel de 21 lo defiende él. En los 30 establece el Banco del Avío porque no había capitales. La expulsión de los españoles, provocada por el pleito de las logias, acabó con los ultimísimos capitales que quedaron después de la independencia. Entonces necesitaban capital de parte del gobierno por la vía de los derechos de importación. Luego ya en los 40 se dedica a ser empresario propiamente de fábricas textiles, de empresas, etcétera, y ya después de la guerra es cuando se empieza a desencantar. Claro. Y mira hacia atrás, y entonces lo vemos con una postura muy defensora de cómo funcionaron las instituciones coloniales y lo que él vivió en su propio tiempo en Sí. Guanajuato. Yo creo que eso es la muy diferencia importante entre los liberales y los conservadores es que los liberales muchas veces son más que nada pragmáticos, y los conservadores tratan de, valga la redundancia, conservar. Que ese es un error muy grande, es ver cómo había tanta cercanía entre dos de los, como los paladines del conservadurismo, que era Alamán, como si hubiera nacido chiquito, monarquista y reaccionario, ¿verdad? Bueno, era un absurdo. Sí. Era un absurdo porque sigue siendo liberal hasta la conspiración monarquista de 45. Piensa en una monarquía constitucional. Es después de la guerra que dice, no, esto no tiene remedio, nada de representación, un ejército fuerte, alianza con Europa para fortalecernos frente a los Estados Unidos. Y pasa algo muy interesante aquí porque la historiografía va a sellar... el Alamán de la historia de México ha sepultado al Alamán, ministro de Relaciones, este hombre que lidia de 23 a 25 tremendamente con un Congreso que impide, que limita. Es un Alamán que siempre exige el reconocimiento incondicional de la independencia para cualquier trato con cualquier agente extranjero. Es un Alamán que está procurando que esté respetuoso de la Constitución, tiene que tragarse muchas cosas porque tiene que consultarlas con el Congreso, un Congreso que él advierte se renueva cada 2 años, ¿verdad? Y entonces no hay una secuencia de responsabilidad en los miembros del Congreso. Claro, sí. Entonces, toda esta situación de aprendizaje de la democracia representativa es carísima. Y bueno, pero todavía en la vuelta, ¿verdad? En 29 a 32, que es la llamada administración Alamán, cuando cae Guerrero y todo, todavía juega con las reglas de la Constitución de 24, pero claro, ya utilizando un artículo del plan de Jalapa para deshacerse cuando podía. Cuando podía, pero ya los agentes de una sociedad politizada, que se va politizando, son inevitables. Entonces, el aprendizaje a no estar de acuerdo, e incluso estar de acuerdo en no estar de acuerdo y buscar la posibilidad de diálogo, eso es muy costoso. Y yo creo que llegó a aprenderse en algún momento, y si lo perdemos, si perdemos lo que hemos ganado en ese terreno, sí estamos perdidos. Pero es muy interesante lo que plantea tanto el 28 y después el 30, ajá, es decir, el fracaso del federalismo en 28, porque sí, es fracaso, sí, el no suceder ya legalmente como Washington le entrega a su sucesor John Adams la presidencia, eso ya triunfó la República, ¿no? Fracasa en ese momento. Francisco García y muchos de los estados protestan contra el plan, sí, ¿verdad? Contra Santana y todo. Pero dice, en ese momento realmente fracasó el pacto de la República. Pero dice, aceptamos para no fragmentar a la nación. Bueno, y viene 30 y de nuevo los mismos estados se protestan, pero al final dicen, bueno, esperemos a las elecciones de 32.
pero las elecciones de 32 pues se fastidian con las revoluciones provocadas por el levantamiento de Santana, que ya era aspirante y no sonaba. Sonaban Alamán, Nicolás Bravo, y el favorito de los federalistas era Mier y Terán. Sí. Cuando se suicida Mier y Terán, pues los estados federalistas deciden apoyar a Santana para no dejar que Alamán sea electo. Esto ya es un desastre. Ya sigue siendo ilegítimo el gobierno hasta las 7 leyes. Creo que esos pequeños tenemos que reflexionar sobre el faccionalismo de 33, sí. El radicalismo y la ley de desterrar a los que pueden oponerse, sí. Porque esos no eran partidos, no hubieran sido tan poco, digamos, flexibles, hubieran tenido más mano izquierda. No teníamos estadistas, teníamos gentes que tenía visión estadista como Lucas Alamán, pero no era buen político, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la fundación del primer partido. Sí, yo creo que aquí este paso, lo que va a definir a los partidos ya es precisamente la imposibilidad de hacer funcionar un aparato que está diseñado para la representación y la discusión, y finalmente para los acuerdos. Entonces, lo que van a ver los protagonistas políticos es que con una representación cambiante, inquieta, no se puede gobernar. Un empobrecimiento del poder de la autoridad del Ejecutivo, que es lo que ocurre, un Ejecutivo que tiene que estar pidiendo facultades y recursos al representante nacional, que es el Congreso. Entonces, ahí viene este escepticismo frente a los mecanismos de discusión política en el ámbito parlamentario, en el ámbito del Congreso, y el resultado va a ser esta posición francamente autoritaria, en la que sí, cuando Lucas Alamán dice, sí somos conservadores. ¿Por qué? Porque queremos conservar lo que ustedes, los federalistas, han perdido. Lucas Alamán dice, sí somos conservadores. ¿Por qué? Porque queremos conservar lo que ustedes, los federalistas, han perdido. Queremos devolverle a la patria su integridad, queremos regresarle la dignidad que ha perdido. La prosperidad que perdimos cuando éramos potencia. Entonces, toda esta situación en la que sí ya se enfrentan, francamente, dos proyectos, ¿verdad? El autoritario, que no deja de ser liberal, es una dictadura liberal la que está proponiendo, ¿verdad? Un ejecutivo fuerte. No, pero sin representación. Sin Congreso que legisle, guiado por un Consejo de Estado. Que los liberales tienen una nueva bandera a partir de 48 que muchas veces no hemos visto, que es la bandera de la Revolución Francesa de ese año, que tiene vertientes profundamente católicas. Y es el catolicismo liberal que empieza un trayecto ascendente a partir de 48 en México, que Luis Gonzaga Cuevas va a denunciar como lo que va a hundir el país, ¿no? Porque promete razón. Una transformación demasiado profunda a sus luces. Y en 58, en la guerra de reforma, Vallarta en Sayula y Ocampo en Veracruz dan dos discursos cívicos con fuerte influencia de catolicismo liberal, y Vallarta llama a Cristo el primer revolucionario. Y dice que el cristianismo vino a transformar, no a aguantar, no a condescender. Entonces, todo el mensaje de perfectibilidad cristiana lo tienen los dos en 58. Entonces, también hay una lucha muy intensa en esos años. La cosa es muy compleja, pero como vamos a tener que concluir, ¿qué tal si vamos a ir pensando
en unos minutos cada uno, pensando en concluir esta mesa de qué realmente sucede. Andrés. Mire, hay una situación muy interesante, cómo se van definiendo. Viene una nueva generación, ciertamente, que hace su aparición ya desde el golpe de Santana. En el Congreso de 42 ya está presente esa generación, que después va a ser la generación de la Reforma. Un Otero que se muere muy pronto, moderado, lo que sea, pero ya es un nuevo aire. Hay que recordar algo muy interesante en las memorias de Guillermo Prieto, que él dice cómo en algún momento ya los purillos, se refiere a su generación, a ellos mismos, estaban entendiéndose con Alamán, con el Alamán diputado de principios de los años 50. Dice, estábamos logrando ya un entendimiento y viene este desastre de la dictadura de Santana. Este desastre porque entonces sí, el movimiento de Ayutla surge como un movimiento contra la dictadura de Santana, exigiendo una dictadura liberal, lo cual es muy interesante, darle facultades al jefe del movimiento para hacer reformas, pero a condición de que en cuanto triunfe el movimiento, convoque al Congreso Constituyente, le rinda cuentas de su acción como jefe extraordinario. Y entonces, ¿qué volvemos a tener ahí? Tenemos un ejecutivo que va a quedar otra vez sometido a un Congreso muy inquieto, un Congreso unicameral como el que resulta en la Constitución de 57, que en realidad es una asamblea constituyente permanente. Sí. Y Yo una creo asamblea sí. que ese Congreso, fíjese, mientras era constituyente, también era revisor de los actos de Santana, del derrotado y del ejecutivo en turno. Brian, ¿qué concluiría usted? Pues yo creo que a partir de 1810 tenemos un medio siglo de permanente lucha de resignificaciones, ¿no? Y en que la estructura de la Iglesia Católica, los significados y las prácticas de la religión en México están tan en debate como las cuestiones políticas, yo diría, ¿no? Y sin que nadie asuma, aunque se use mucho la acusación de hereje aquí, hereje acá, nadie se asume más que, como lo dicen hasta en el Constituyente de 56, uno tras otro de los liberales, católico, apostólico, romano, ¿no? Entonces la lucha está adentro del ser político y del ser religioso del mexicano en todo ese primer medio siglo, ¿no? No hay que olvidar que es Hidalgo y el padre Cos, que le ponen en su lugar al obispo electo Abadi Quepo de Michoacán, diciendo que usted no tiene derecho de meterse en política y usted no tiene derecho de actuar y tal y cual manera negándonos sacramentos a los que estamos en armas luchando por nuestra patria, ¿no? Entonces, es un medio siglo tormentoso, ¿verdad? Como diría Torcuato Di Tella, pobres mexicanos, estos que les tocaba construir ahí de todo, de esta situación, ¿verdad? Este país con las más grandes ciudades de América, con las mejores instituciones, pero que se había destrozado, ¿no? Entonces, era difícil. Particularmente el caso mexicano, la escuela de pensamiento liberal venía muy fuerte desde finales del siglo XVIII, se lo conocían muy bien los políticos y pensadores mexicanos, y los que quizá no se llamaban liberales entre a sí mismos, pero que lo postulaban, pues sí pensaban que un sistema económico tenía que funcionar a través del individuo, que era a su vez votante, que era a su vez un contribuyente, y buscaban construir esta economía, y me refiero nada más ahorita a la parte económica, buscaban construirla frente a un grupo que defendía las tradiciones. ¿Y por qué defendía las tradiciones? Porque durante la colonia funcionó el Tribunal de Minería, funcionaron los consulados de comerciantes, funcionaban para dar progreso, para dar crecimiento económico, si le podemos llamar así. Ya después de la guerra, cuando vino la desilusión, los liberales sí seguían con el mismo postulado, pero también heredaron el pensamiento de los federalistas de la primera etapa y trataron de idear un país en donde los estados
sostuvieran al centro y el centro hiciera las labores que correspondían a una república federada. Y entonces se hizo, y me refiero a los años que van entre 1848 y aún hasta los inicios del Porfiriato, una serie de medidas de cómo mantener unido desde el punto de vista fiscal a este Estado. Desde el punto de vista militar, pues tuvimos guerra civil y guerra de reforma, de intervención, etcétera. Pero yo creo que el último triunfo, si pudiéramos llamarlo así, liberal, resultó de estos nuevos mexicanos que encontraron en esa forma de pensamiento una solución a mantener el país unido. Realmente era un dilema muy grande, era establecer un Estado no era tan fácil. Si hubiera triunfado el imperio, hubiera sido una transición, pues posiblemente como la brasileña, ¿verdad?, que impidió esta desarticulación total que sufrió con el cambio. Porque en 23 parecía que se iba a fragmentar como los virreinatos meridionales. El virreinato estaba muy maduro, eso sí, mejor, más que los de meridionales, ¿no? Y además era el más viejo, en ese momento el más rico, el que proveía más al imperio. Por eso, pues los españoles lo que no querían era perder Nueva España, ya lo demás se perdió, bueno, pero vamos a tratar de recuperarlo. No aceptaron el plan de los tratados de Córdoba y luego lo quisieron imponer en 45. Creo que es un periodo que tenemos que repensar, sobre todo estas dualidades que hemos creado, ¿no? Liberales y conservadores, centralistas y federalistas, que simplifican demasiado una compleja situación general que tenemos que recuperar. Bueno, pues creo que tenemos que agradecerles a Brian Connaughton, a Luis Jáuregui y al doctor Andrés Lira por habernos acompañado en esta mesa redonda sobre los partidos liberales y conservadores. Mil gracias. Y así piensan, ¿por qué? Porque no hay autoridades mexicanas. La revolución del 32, la de Santa Anna, eso fue terrible para los esfuerzos que había hecho Mier y Terán por organizar Texas. Pues tanto que se suicida. La gran falla de México es que no llevan suficiente población para contrarrestar lo que está entrando de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que Santa Anna no pudo ser autor de ninguna constitución. Pero es fácil echarle las culpas a Santa Anna por todo. No, si Santa Anna no los crearon los tejanos.